Los ucranianos despertaron con el sonido de los rusos frente a sus defensas. Cubierto por la vegetación, el grupo de reconocimiento disparó contra la trinchera, intentando rodear a los pocos soldados que defendían el lugar. Allí, los hombres intentaron defenderse, sorprendidos por la falta de comunicación del mando. El bosque fue inmediatamente tomado por la tormenta de fuego, con los rifles relampagueando en medio de las sombras de los árboles. Los drones Lancet rusos comenzaron sus vuelos contra el equipo ucraniano, sorprendiendo a los enemigos en otro frente más. Era la ofensiva de Yarkov, que comenzaba en mayo de 2024. Yarkov fue una zona de fuerte conflicto en la guerra de Ucrania en 2022. Fue uno de los puntos de ataque inicial de Rusia, donde sus fuerzas avanzaron varios kilómetros y casi rodearon la capital, Doblast, una de las ciudades más grandes de Ucrania. Munición incendiaria cayó sobre objetivos militares, iniciando un terror para las fuerzas de la región. La artillería rusa causó una destrucción sin igual en las fuerzas de defensa. Una contraofensiva en septiembre del mismo año salvó al país de perder la región e impuso bajas pesadas al poderoso ejército ruso. En ese momento descoordinado, con tantos frentes de ataque y tantas tropas con objetivos variados, la 92ª Brigada Ucraniana participó en esos avances, con sus soldados avanzando contra los rusos. La falta de coordinación del oponente dio ventaja a los ucranianos, que venían de combates intensos que evitaron la caída de Kiev. Aviones Su-30 que volaban libremente hasta esos días lanzando sus bombas, terminaron en la mira de los FIM-90 y dos Stingers. Fueron perseguidos a Mach 0.2 hasta ser alcanzados en el cielo y descender para convertirse en una bola de fuego. Las trincheras dominadas por los rusos empezaron a ser bombardeadas, sacando a los hombres de su confianza, la elevada. Al inicio de la invasión, los ucranianos avanzaron incluso cuando sus vehículos apenas escapaban de los ATGM rusos. Ese enfoque en el ataque logró poner al ejército ruso en orden para retirarse a sus propias fronteras y prepararse de nuevo. Después de eso, hubo conflictos en la región, principalmente con bombardeos consecutivos en Kharkov, generalmente contra objetivos civiles. Hubo muchas acusaciones, pero los rusos usaron municiones de racimo contra la población, aumentando el riesgo de muertos o mutilados inocentes. Los bombardeos continuaron en 2023 y 2024, trayendo más infortunios para la población local. Solo en la primera ofensiva rusa en 2022 la estimación era de 606 muertos hasta junio. Después, las cifras se volvieron confusas debido a la niebla de la guerra, pero los registros no se detuvieron, incluso con niños falleciendo durante los bombardeos indiscriminados. Ucrania contraatacó. Primero hubo incursiones en Belgorod y avances contra puestos enemigos en la frontera y ciudades cercanas. Después comenzaron los bombardeos, alcanzando la capital del Oblast ruso. El embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Rodion Mirochnik, amenazó con llevar el bombardeo de Belgorod al Consejo de Seguridad de la ONU. Todo este movimiento empezó a generar un desplazamiento de tropas del Kremlin hacia la frontera, principalmente con la excusa de crear una zona de amortiguamiento. Para contrarrestar estas amenazas y responder mejor a los disparos ucranianos, se formó una fuerza estimada de 50.000 soldados, convirtiéndose en una nueva amenaza: las propuestas de los rusos siempre pusieron a prueba las fuerzas ucranianas de defensa en Budak. En marzo, a solo 3 kilómetros de la frontera, pusieron sus aviones para maldecir la noche de los adversarios con RBK-500
Estas bombas de 500 kilogramos estaban llenas de submuniciones, equipadas con un sistema de rastreo de objetivos por infrarrojo, asistidas por un sistema de planeo, explotaban precisamente sobre los objetivos, convirtiéndose en decenas de pequeños focos de violencia buscando vidas humanas. Los guardias fronterizos, Frozen y Bodila, sabían muy bien lo que era sentir eso en carne propia. Llevaban meses preparándose para los combates que seguirían. Hubo rumores de que la aldea de Pilma cayó y la mala comunicación no permitió que la información se transmitiera. Y el 10 de mayo el avance ruso ocurrió en varias posiciones. Los disparos rompieron la madrugada, tiñendo el día con los colores del cielo. Eran más de 5 MLRS de 122 milímetros saturando el aire con el ruido de sus disparos. Las explosiones impactaron varios objetivos que ardieron hasta la noche, dejando a personas sorprendidas por la violencia. A pesar de los años de guerra, los ucranianos amanecieron teniendo que lidiar con los resultados de esos ataques, sabiendo que los militares estaban en una situación delicada. Con un avance ruso persistente, los drones FPV comenzaron a atacar depósitos de municiones ucranianos camuflados. Los sistemas de defensa aérea fueron trasladados a posiciones más seguras para evitar la oleada de ataques rusos. El Frankenstein era un sistema híbrido basado en el vehículo soviético Bug, detectado. En acción, fue víctima de un dron Lancer que lo alcanzó de lleno, eliminando otra de las armas de defensa de Yarkov. Frozen y Bodila sabían que algo estaba pasando. Había más de la perversidad de la guerra cruzando la frontera y el olor a muerte que acompañaba la brisa nocturna les avisó a los soldados que lo peor estaba por venir. Sin embargo, no había drones propios volando ni transmitiendo comunicación. Lo único que llegaba era el sonido maligno de las explosiones. A lo lejos, el Bogdana de 155 milímetros era un obús autopropulsado desarrollado por los ucranianos. Estaba en Yarkov para combatir a los rusos, con la tripulación activa en esos días para cazar los objetivos. Hasta 42 kilómetros con municiones de autoexplosivo y de penetración de blindaje. Era una de las piezas que los rusos ya habían detectado y contra la cual los Lancet hacían sus vuelos constantes. En ese 10 de mayo, los puentes eran objetivos. Un misil Kh-38 destruyó la estructura sobre el río Seversk en Donetsk. Otro explosivo destruyó el cruce sobre el río Volkhia cerca de la aldea de Sibno. Los rusos estaban cerrando el cerco sobre todo lo que los ucranianos tenían. El MLRS-RM-70 Vampire, que fue utilizado para el bombardeo de Belgorod, fue fácilmente detectado esa misma noche por las cámaras que vieron sus disparos destacarse al levantar la ola de destrucción. Los rusos prepararon el escáner para calcular las coordenadas, mientras el dron se mantenía a distancia, solo observando lo que vendría. Fue un impacto único contra el objetivo, en una explosión que solo dejó el rastro de una munición estallando. Los Iskander podían tardar en ser preparados, pero esos misiles supersónicos eran rápidos y eficientes, con una precisión de metros. Fueron los mismos que atacaron los sistemas de defensa aérea TCM y Buk M1. En Kharkov, el Krasnopol M2 fue activado para lanzar misiles guiados por láser. Su munición K-155M llevó una ojiva de 11 kilogramos a las bases ucranianas. Estas máquinas se movieron rápidamente por la frontera, siguiendo las carreteras ya tomadas por los rusos para posicionarse para los disparos. Lo peor era que todo estaba sucediendo, escuchando las terribles explosiones a lo lejos, sin saber realmente lo que estaba pasando en la frontera. La comunicación era pésima, estaba llena de interferencias en una situación precaria en medio del bosque. Ordenó a Frozen intentar contactar al comando, pero la radio seguía en silencio. El 10 de mayo los rusos capturaron las aldeas de Krasn, Borisivka, Streletsya y Piuna. Sus hombres caminaron por los bosques y campos, abriéndose camino hacia Volchansk y Yarkov.
Ese avance abrumador de los rusos aterrorizó a los ucranianos al punto de dar la impresión de que Járkov caería en pocos días. Fue una situación muy difícil, donde las fuerzas fueron sorprendidas y algunas defensas fallaron e ineficientes, siendo superadas. Ya en los primeros reconocimientos por la frontera, Bodila le avisó a Frozen que se preparara, manteniéndose atento. Aquella mañana, los guardias fronterizos amanecieron con los pasos de los rusos junto a sus puertas. Bodila avisó que los enemigos estaban justo frente a ellos, aunque no los pudieran ver. Los disparos empezaron a intercambiarse sin previo aviso. El bosque se volvió un eco del caos matutino, iluminado por las municiones de los cañones. Los ucranianos estaban bien protegidos en los búnkeres, disparando contra cualquier destello que vieran en medio del mar. Sus granadas volaron contra el grupo de reconocimiento ruso, tratando de mantenerlos alejados de las defensas. Era fundamental que no se acercaran al punto de rodearlos, principalmente porque todo el sistema estaba orientado solo hacia el lado ruso. La defensa iba bien hasta que Bodila intentó accionar la ametralladora MG-3 alemana. El equipo no funcionó, lo que generó una preocupación inmediata. Sus disparos serían necesarios para mantener a los rusos acorralados. Eso fue una absurda falla en un mecanismo de defensa. Sin Bodila dejó la MG-3 y volvió para preocuparse por lo que tenía para disparar de regreso. Sus órdenes para Frozen fueron que siguieran disparando. Hubo gritos de los enemigos para que se rindieran, pero los ucranianos, incluso sin su arma principal, continuaron disparando y lanzando sus granadas. Mantener a Zahar disparando en la mañana era la tarea más importante. La munición escaseaba y los rusos estaban bien preparados para ese momento. Bodila ordenó que salieran de la trinchera y pronto todo el sistema empezó a ser abandonado por las tropas antes de que fueran completamente rodeados por los rusos. Bodila puso a Frozen a investigar lo que estaba pasando, comunicándose tanto con las otras áreas como con el mando. Para nuevas órdenes necesitaban entender lo que pasaba. En ese avance ruso, los guardias fronterizos estaban poco al tanto de la ola de destrucción de las fuerzas enemigas rusas, como del 117º Regimiento Aerotransportado de Guardias, la 90ª División Blindada de Guardias, el 6º Ejército de Armas Combinadas y el 20º Ejército de Guardias y Armas Combinadas. Habían usado dos frentes de ataque para avanzar en dirección a las ciudades de Járkov y Wolfshan. Muchas posiciones se perdieron ya en el primer día, sin contar el equipo que fue destruido por los rusos. Pero ningún avance puede continuar indefinidamente sin que se produzca una represalia. La defensa se desmoronaba y si las brigadas no actuaban, todo acabaría. Una línea en una época ya difícil para los ucranianos. Ya el 11 de mayo, Morohovets, Olinikov y Ojitsev estaban bajo control ruso, con las aldeas Optivka, Kudivka y Trik cayendo ante el avance hacia Wolfshank. Los equipos de drones fueron activados de inmediato para empezar a contrarrestar el problema. Los rusos caminaron muy libremente por las carreteras confiados. Al ver que las tropas ucranianas se habían retirado, los kamikazes descendieron entre las copas densas de los árboles, derribando hojas y fuego sobre los cuerpos de los soldados. Las trincheras ucranianas habían sido ocupadas, pero la información sobre cuáles eran pronto hizo que otros dos drones FPV descendieran con explosivos para acabar con la fiesta rusa.
En esas defensas había varios grupos de reconocimiento y sabotaje y cualquier transporte en movimiento era detectado. Eso los convirtió en blancos muy fáciles para la llegada de la venganza ucraniana, poniendo a los hombres desesperados para lidiar con los heridos. En pleno territorio de Versadio, una de las primeras brigadas movilizadas fue la 42ª Brigada Mecanizada. Ella se aseguró de que ni los rusos en transportes estuvieran seguros durante la invasión. Sus drones operaron todo el día, intentando no ser tan eficientes como el enjambre de lanzas ruso. Los kamikazes descendieron contra los rusos, corriendo por los campos, cazaron hombres en trincheras, sin perdonar ni siquiera a aquellos que estaban descansando. El equipo enemigo finalmente comenzó a arder, dando alguna oportunidad para que los ucranianos comenzaran una resistencia más organizada. Los paracaidistas del Kremlin no se intimidaron. Esos hombres ya se habían despedido, enviados desde otras posiciones del frente para acabar con sus enemigos. Parte de sus tropas luchó en Bakhmut y una posición como Yarkov no los asustaría. En la noche del 12 de mayo estaban disparando sobre las posiciones ucranianas para acabar con otra línea de defensa y tomarlas para sí mismos. Pretendían amanecer el día 13 mucho más cerca de sus objetivos. Si los rusos salieron de Bakhmut, hubo trucos. Tropas experimentadas que pasaron por la misma región apareciendo para defender Kharkov. La 3ª Brigada de Asalto puso sus drones a volar, cazando los blindados enemigos con vuelos sucesivos por los campos. El objetivo era detener el avance justo en el momento en que las tropas rusas estaban más frágiles al desplazarse. Eran días en que los drones causaban caos en todos lados. Aún así, los rusos respondieron de la misma manera, usando sus Lancet para dispersar a los equipos enemigos que intentaron posicionar la artillería. Los transportes rusos también fueron atacados por drones más pequeños que descendieron en enjambres explosivos junto a los vehículos. Los cuerpos de los soldados se acumularon en la clásica escena de hombres heridos. Después de servir como un escudo involuntario para el blindado, simplemente fueron transportados encima de él. Los rusos habían convivido con el éxito total de la ofensiva de Yarkov hasta ese momento, pero la 42 ucraniana empezó a organizarse cada vez mejor. Sus drones hicieron que los equipos rusos ardieran. Durante ese intervalo, los blindados en llamas en los campos simbolizaron la tasa de éxitos que aumentó a lo largo de los días. Para evitar que la línea de defensa se viniera abajo al final del día 13 de mayo, los pueblos de Isel y Lukianzi estaban ocupados por los rusos. Pero, finalmente, los ucranianos tuvieron una reacción esbozada, en lo que hasta el momento parecía un desastre total, en lo que debería haber sido una línea de defensa bien preparada. Se cambió el mando local y se activaron reservas para sumar nuevas brigadas al ataque. Soldados ucranianos se habían rendido durante los combates, muchos de ellos capturados, en acciones rápidas de los rusos. Se supo que los invasores habían usado equipos de guerra electrónica para acabar con el funcionamiento de los Starlink y disminuir el uso de drones de reconocimiento y la comunicación de las tropas, lo que impidió una mejor coordinación de las defensas. Otro frente de la guerra fue abierto para desangrar lo que quedaba de paz a algunos civiles. Casi 10.000 fueron desplazados sintiendo cómo la vida era afectada por las disputas del hombre escuchando las explosiones, mientras salían de casa sin saber si tendrían algo a lo que regresar. Perdían todo, mientras que en los campos hombres perdían la propia vida y algunos en internet perdían la propia razón. En su apoyo para cada uno de los lados, la guerra permeó cada corazón de una manera, agitando a algunos con violencia, enfriando a otros con tristeza y deteniendo a tantos con fuego.